En este video les contaremos de qué trata el ensayo Una lucha armada al servicio del status quo social y político realizado por Daniel Pécaut. Pero primero, ¿quién es Daniel Pécaut? Es un sociólogo francés especialista en sociología política de Latinoamérica. Su obra se ha ocupado de estudiar la historia social y política de Colombia y de los fenómenos de violencia que la han marcado. De acuerdo con esto, Pécaut divide su texto en 4 secciones para explicar las causas y el origen de la violencia en Colombia. Hablemos de los primeros pasos. La primera parte de su ensayo. En esta parte expone los 2 antecedentes más importantes de la historia de Colombia. El primero son las cuestiones agrarias. Esto se debe a que constituyen el trasfondo de las tensiones sociales más intensas desde los años 1920. Incluso desde antes y hasta hoy se convierten en varios momentos en importantes movilizaciones campesinas. Alimentan los movimientos reivindicativos de los años 1920 hasta 1936 y se vuelven a encontrar en el corazón de la violencia en los años 1950, provocando movilizaciones en los años 1960 y 1975. Seguido a esto, muchos de los rasgos que singularizan la historia colombiana con relación a la de muchos países muy importantes de América Latina están presentes sin lugar a dudas desde 1930. Pero se puede considerar que en los años 1930 y 1940 se acentúan las diferencias en la medida en que se consolidan estos 2 rasgos a través de la reincorporación de la población a los partidos tradicionales y la adhesión de las élites a un modelo liberal de desarrollo, los conflictos agrarios y el surgimiento de formaciones disidentes como la UNIR de Gaitán o el Partido Comunista. Después de esto nos encontramos con la sangre. Este capítulo recibe este nombre debido a que fue una de las épocas donde la violencia tuvo un impacto muy fuerte a nivel nacional. El gaitanismo marcó el antes y el después de una época. ¿Pero por qué? El gaitanismo como movimiento nunca tuvo una organización y no sobrevivió a su líder. Incluso si la mayor parte de los sectores populares del Partido Liberal, sobre todo los que habían sido hostiles, se reclaman de sus filas a partir de ese momento y consideran que su desaparición es una revolución frustrada. Sin embargo, estos acontecimientos provocan pánico en todas las élites. Ante esto, las guerrillas liberales y comunistas ganan cada vez mayor fuerza y comienzan a inquietar más y más a las propias élites liberales hasta el punto de que las abandonan a su suerte. A todo esto se le agrega la pérdida del control sobre la situación, explica la sensación de alivio con que se acoge el golpe de estado del general Rojas Pinilla en junio del 53. Un personaje muy próximo de los conservadores. En los meses que siguen, casi todas las guerrillas liberales se desmovilizan, incluso algunas guerrillas comunistas. La tercera parte es nombrada como el viraje. ¿Pero qué es eso? Bueno, es el cambio de orientación en las ideas, intereses, conductas y actitudes. El primer cambio fue la corrupción del narcotráfico como nuevo conflicto y cómo olvidar a su más grande exponente, Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien trajo con sí una época de terror y muerte que azotó al país entero. Y a todo esto se le suma el M-19 que pretende no solo actuar en las ciudades, sino también llevar a cabo iniciativas espectaculares, al estilo de los Tupamaros, para que de esta manera pudieran enfrentar militarmente la fuerza pública. Debido a todo esto se crean los paramilitares para supuestamente mitigar la violencia. Estos hechos dejan rastros de la violencia por parte del Estado y por supuesto la desigualdad social. Después de todo esto viene el bloqueo de la vía política, el exterminio de la Unión Patriótica y la ofensiva de los paramilitares. Aquí se explica por qué las FARC deciden comprometerse de manera simultánea en el terreno propiamente político y también manifiestan su voluntad de crear una fuerza política en el 85, el nuevo partido Unión Patriótica, en colaboración con el Partido Comunista. Por otra parte, las guerrillas colombianas corren el riesgo de aislamiento, dado que su combate no tiene el mismo eco en el exterior. Las Fuerzas Armadas dan prueba de este periodo de preparación que busca hacer frente a acciones de estas dimensiones, generando el fortalecimiento de los paramilitares. Es también otro carácter del conflicto, es decir, se ampliaron cada vez más y más con total impunidad y su intervención en todo el país. De esta manera llegan las consecuencias. Así se titula el último capítulo de este ensayo, en el cual se evidencia que cuando los actores armados entran en guerra y los habitantes se ven afectados, el uso del temor e incluso el terror contra la población se convierte entonces en la regla. Las masacres y los asesinatos acompañan la irrupción de los paramilitares. Las guerrillas responden a veces de la misma manera y en todo caso refuerzan la intimidación sobre los habitantes. De igual manera, los habitantes empiezan a ser manipulados física y mentalmente. Esto implica
implica el reforzamiento de las desigualdades, la cual es la concentración de las tierras que alcanza un nivel sin precedentes en provecho de las grandes extensiones de ganadería o de agricultura capitalista. Las grandes multinacionales y los paramilitares se aprovechan de los desplazamientos forzados para adueñarse de las tierras o comprarlas a bajos costos. El contexto de desigualdad evocado al comienzo de este informe no ha hecho más que agravarse. Chocó, Nariño, Cauca y muchos otros municipios siguen siendo afectados y su tasa de pobreza va en aumento. Por tal motivo, PECAUT concluye que en este conflicto armado, al igual que en la violencia, ha terminado por finalmente acentuar las desigualdades sociales y políticas existentes en el país.